Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 10 de julio de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas en su muy grata compañía. Omisión en el abastecimiento. Decíamos ayer, decía William Calderón, que a las tropas en Tumaco, por lo menos a un grupo de ellos, los tienen sin comida hace muchos días. Un colaborador de la hora de la verdad nos hizo ver que eso está previsto en el Código Penal Militar como un delito que se llama omisión en el abastecimiento. Y el que incurra en ese delito se va para la cárcel. Entonces verificaremos si continúa la situación así, de los soldados que estaban abandonados cerca de Tumaco y no les llegaba abastecimiento desde hacía una semana, porque eso es un delito. A ver a quién le es imputable. Los niños de Tailandia. La última noticia que teníamos es que habían sido rescatados 10 y que faltaban 3, 2 niños y el profesor. Elevemos oraciones para que esos 2 niños y el profesor salgan con bien en las próximas horas o en los próximos minutos. Última noticia, 10 niños habían sido rescatados por los buzos en una tarea francamente heroica. Lo que están haciendo esos buzos es, para no creerlo, poner esos niños a bucear en esas condiciones y en esas circunstancias. Esto es increíble, pero es posible que los niños que falten sean los más frágiles, sean los más difíciles de conducir por los vericuetos increíbles de esas cuevas que los separan muchas horas del campo abierto. Pero en todo caso ya llevaban hace unos minutos 10 niños rescatados, faltando el profesor y 2 niños más. El Mar de Coca. Andrés Espinosa Fembar escribió un excelente artículo en Portafolio que queremos discutir con él o analizar con él aquí en la hora de la verdad. ¿Qué hacemos con este Mar de Coca y lo que eso significa para la paz de Colombia y para el problema enorme con estas bandas criminales y con las FARC? Porque ahora ya hay paz para todos y se les va a dar todos carro, casa, beca. ¿Y quién se queda con el negocio? ¿Quién nos dice que no siguen manejando el negocio y los otros, como dicen por ahí popularmente, echando bueno en una colonia agrícola que no existe? No existe. No tiene el IMPEC manera de manejar los presos que están en las cárceles, unas cárceles hacinadas, vueltas pedazos. Van a tener como manejar colonias agrícolas. Ese es el nuevo horizonte de los que han cometido todos los delitos imaginables, las colonias agrícolas. En las fincas, que es su hábitat, que es su medio, tranquilos, entrando y saliendo cuando les dé la gana, como lo han hecho los miembros de las FARC de sus famosas zonas de concentración. La irritante historia de las megapensiones y los megasueldos. La hora de la verdad está haciendo un estudio sobre ese tema para contarles a ustedes, queridos amigos, que el problema no es que los congresistas y los magistrados ganen mucho. Lo que pasa es que son unos evasores de impuestos. Ese es el ejemplo que dan. Ganamos mucho y no pagamos impuestos.
porque nuestro salario es bajísimo, como de 4,5 o 5 millones de pesos. Y los otros 27 millones de pesos nos los pagan por debajo de la mesa como a los tramposos y no pagamos impuestos. ¿Cómo les parece el ejemplo para el pueblo colombiano? ¿Cómo le parece la invitación que esos congresistas y que esos magistrados y que esos procuradores y que esos fiscales le pueden hacer al país para que pague impuestos si ellos no los pagan? Pero eso sí, a la hora de las pensiones es como si hubieran cotizado sobre los 32 millones de pesos que ganan. Esa sí es la ley del embudo o ley del encaje de la que hablaba Don Quijote de la Mancha. ¿Qué pasa con los grandes escándalos que ha habido en este país? Señor Procurador, ¿qué pasa con Reficar, con el PAE, con Fonsecón, con Odebrecht, con la Ruta de la Prosperidad, con los juegos de Ibagué, con los contratos de la Fiscalía, con INASA o la AAA, con los cupos indicativos, y siga la lista? Señor fiscal, dedíquese a trabajar y combata la corrupción, que para eso usted no necesita que el pueblo salga a la calle y que en una consulta diga que le molesta la corrupción. Cumpla su deber, señor fiscal. Iván Márquez y el Paisa denuncian operativos militares en Caquetá. Esto sí es lo último. Lo último que pudiera pasar es que estos bandidos se quejen de que el ejército de pronto cumpla con su deber y haga operaciones en cualquier lugar de la República, donde le provoca. No hay 1 centímetro del territorio nacional donde no pueda llegar el ejército de Colombia. Y entonces ahora los de las FARC les prohíben que estén en ciertos sitios. Era lo que nos faltaba. Colombia, según la organización Save the Children, Salvemos a los Niños, es el tercer país del mundo en asesinato de niños. Le repetimos, el tercer país del mundo en asesinato de niños es Colombia. Aquí hay una crisis honda, profunda, irremisible, tal vez será así, de los valores más elementales. Un país donde se mata a los niños, ¿qué esperanza tiene? Pero como se acabó la formación religiosa, como se acabó el santo temor de Dios, como se acabaron los valores cristianos en esta sociedad, entonces se mata a los niños. Cualquier cosa vale, y ahí tenemos el tercer país en asesinato de niños es Colombia. ¡Qué vergüenza! Santos se refirió a la oposición en medio de un acto solemne que realizó por allá cerca de la Casa de Nariño, y dijo que la oposición había sido despiadada, incisiva y además mentirosa. Cuando habló de las mentiras, dijo todas las verdades que se están diciendo sobre el gobierno. Y que sea despiadada, una oposición no está para tener piedad de nadie, sino para decir la verdad. E incisiva, pues de eso se trata la oposición, no de quedarse en la epidermis o en la periferia de los problemas, sino de penetrar en ellos, es decir, de ser incisiva, señor Santos. Lo que pasa es que hay palabritas que a usted le convendría estudiar. Hay una cosa que se llama diccionario, se la recomendamos. Amnesty International ha resuelto que en los asesinatos de los líderes sociales hay culpa del gobierno, pero también hay culpa del gobierno entrante por su silencio cómplice, es decir, exactamente las palabras de Petro, el silencio cómplice. Dígame, ¿por qué un gobierno que va a entrar, que no tiene poder ninguno, que se ha manifestado 1000 veces, que fue el eje de su campaña, la lucha por la legalidad y que el que la hace la paga,
que tiene que manifestarse sobre cada delito y tiene que decir que va a hacer todos los esfuerzos porque se cumplan las leyes, si ese ha sido el eje central de su campaña. Pero ahí está Amnesty International, curiosamente utilizando exactamente las palabras de Petro. Curioso, ¿no? Agresión a los obispos en Nicaragua por matones de Ortega. Esto fue atroz. Los obispos fueron a la catedral en un sitio que se llama Diriamba, cerca de Managua, para liberar o intermediar en la liberación de unas personas a las que tenían retenidas en la catedral, por amor de Dios. Y llegaron y los cogieron a garrote e inclusive a bala, y un obispo herido, los maltrataron, los golpearon, los irrespetaron. ¿Quiénes? Unas bandas de esas de Ortega, de encapuchados, de matones, trabajando con la policía. La policía y los llamados paramilitares. Exactamente lo mismo que en Venezuela. Exactamente lo mismo. La misma técnica y los mismos sujetos. Y allá van. ¿Lista la sala para la primera instancia en la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién elige a esos magistrados para la primera sala? ¿Son ellos mismos? ¿Es la misma rosca? ¿Es todo igual? ¿Y eso viene todo del Consejo Superior de la Judicatura, que viene todo del Congreso de la República? ¿Y eso es lo que nos va a dar tranquilidad? Lo que vamos a tener es un proceso más demorado, con 2 instancias, pero con magistrados que provienen exactamente de la misma parte. Y esa parte no es una buena parte, acordémonos del cartel de la toga. En todo caso, que ya tienen 2 de los 3 magistrados, pero van a tener además magistrados de instrucción, es decir, una nueva fiscalía. Estamos inundados de jueces y vamos a ver si estos magistrados de primera instancia van a tener magistrados auxiliares. Pero cómo no, Esto es una maravilla. Esta denuncia que se hizo sobre los magistrados auxiliares y sobre los magistrados en general de las altas cortes, que son el equivalente a los generales en Venezuela. En Venezuela, para acabar con el país, se llenaron de generales. En Colombia nos estamos llenando de magistrados. Son centenares de ellos. Y la justicia, por supuesto, no funciona. Medimás cumple exigencias o se liquida. En la vigilancia extrema a Medimás le han puesto unas obligaciones que tiene que cumplir en 6 meses. Le dieron 6 meses de vida, le dejan el problema al próximo gobierno. Medimás, recuerde, fue la que adquirió, nunca se pudo saber cómo. Las condiciones de ese negocio se desconocen. Las personas que compraron se desconocen. Ese ha sido el secreto mejor guardado. Pues bien, dentro de 6 meses, que el gobierno de Duque vea a ver qué hace con Medimás. Este gobierno pateó hacia adelante el problema y se lo dejó al próximo gobierno, como tantas cosas, como el escándalo de Odebrecht, que ahora toca al doctor Juan Carlos Granado, exgobernador de Boyacá, y que se fue a juicio en la Procuraduría General de la Nación. En España empieza negociación de Cataluña con Sánchez. Recuerden que Sánchez, para hacerse presidente en una movida rarísima, nunca ganó unas elecciones, nunca el pueblo español le confió ninguna responsabilidad, sino que se asoció con distintos grupos opositores, montó una mayoría, tumbó al Partido Popular, a Rajoy, y se quedó él con el poder. Y uno de los que lo apoyaron fueron los de Cataluña. Ahora los de Cataluña le dicen, vengan pues negociemos. Entonces está negociando con quienes lo eligieron jefe del gobierno español. Vamos a ver cómo serán esas negociaciones. La UIAF y ANIF
son definitivamente muy listos y muy inteligentes, porque les ha parecido que los 5.565 millones de dólares que recibió Colombia en remesas del exterior pueden ser lavado de activos. ¡Qué hombres tan inteligentes y tan perspicaces! Nos tienen realmente asombrados. Lo estamos diciendo hace cuánto tiempo. Dentro de esas remesas, muchas de ellas legítimos, de colombianos que están en el exterior y trabajando duramente, consiguen unos dolaritos de más para mandarle a sus parientes pobres acá. En medio de eso hay una gran cantidad de lavado de activos. Lo acaban de descubrir ANIF y la UIAF. Ahora a negociar con las bandas. Como decíamos, les ofrecen reclusión especial. ¿Qué tal el Capitolio? No. Mucho mejor para ellos unas colonias agrícolas. Calculan que ya son más de 5.000. ¿Ustedes se imaginan 5.000 en colonias agrícolas, haciendo lo que les da la gana, donde les da la gana, imponiendo condiciones sobre cómo son los temas de reclusión, y yendo y viniendo para manejar el negocio que les interesa, que es el negocio del narcotráfico? Ese es otro problemita que Santos tira para adelante. Él está dedicado en estos días a patear, como en el Mundial de Fútbol, a patear el balón hacia adelante para que sea el próximo gobierno el que maneje semejantes problemas, como este, por ejemplo. Y en Inglaterra hay fractura en el gobierno de Theresa May. Le renunciaron los ministros de Relaciones Exteriores y del Brexit. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a tramitar esa crisis del Partido Conservador encabezado por Theresa May? El problema, recuerde, fue que la mayoría de los ingleses, en una consulta de esas, en un plebiscito, resolvió que se salía de la Unión Europea. Entonces, maneje el problemita, señora Theresa May. Maneje eso en un país que está completamente diseñado para ser parte de Europa, para trabajar con Europa, para exportarle a Europa. Entonces, ahora, solito, ¿cómo va a manejar sus cosas? Crisis en el Partido Conservador, crisis en el gobierno de la Gran Bretaña. Y hoy en la historia recordaremos a uno de los hombres más grandes de la Revolución Francesa, de la época del Directorio, del régimen napoleónico y del regreso de los Borbones. En todos esos gobiernos estuvo en primera línea Carlos Mauricio Talleyrand. Alguien lo llamó el mago de la diplomacia napoleónica. Fue bastante más que eso, Talleyrand. Hablaremos un poco de este gran personaje, obispo que fue, obispo de Autun, un lugar de Francia sin tener la menor vocación religiosa, pero eso era lo que se estilaba entonces. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden, estamos presentes también en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Muy buenos días a todos. Seguimos en modo mundial. Hoy se conocerá el primer finalista del Mundial de Fútbol en Rusia. A la 1 de la tarde, hora de Colombia, en San Petersburgo, se dará inicio a la primera semifinal que enfrentará a Francia y Bélgica. El ganador de este partido chocará contra el vencedor de Croacia e Inglaterra, que juegan mañana. La gran final se jugará el 15 de junio próximo en el estadio Luzhniki de Moscú. Solo en 2 ocasiones se han enfrentado estas dos selecciones en torneos mundiales. Los franceses ganaron ambas. La primera fue en 1938 y en el Mundial de México 86 por el tercer puesto también ganaron los franceses. El árbitro del encuentro será el uruguayo Andrés Cuna.
Bélgica jugará su primera semifinal en 3 décadas y no podrá contar con una pieza clave en sus filas. Es el lateral derecho del Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, por acumulación de tarjetas amarillas. Los Blues, en cambio, sí podrán contar con Matuidi, quien ya cumplió sanción. Matuidi es un centrocampista de la Juventus. Los soldados, como se le llama a los jugadores del español Roberto Martínez, técnico de Bélgica, llegaron a Rusia con el eslogan Diablos Rojos en Misión, y frente a la pentacampeona Brasil en cuartos de final mostraron todo su arsenal para eliminarlos. Martínez hasta el momento es la sensación del Mundial, un hombre que asegura que las individualidades no ganan una Copa del Mundo y que el éxito logrado hasta ahora es porque se formó un grupo que no depende de figuras. Francia, con el técnico Deschamps y una delantera fuerte con Griezmann y Mbappé, regresan a las semifinales de una Copa del Mundo después de 12 años y si logran avanzar a la final, disputarán la tercera final mundialista de su historia. La última ocurrió en el año 2006 cuando cayeron por penales frente a Italia. Recuerden, donde su capitán Zinedine Zidane fue expulsado por un cabezazo al jugador italiano minutos antes de acabar el tiempo extra. Los franceses sí conocen lo que es ganar una Copa del Mundo. Lo hicieron en el año de 1998 en su tierra, precisamente donde el actual técnico era jugador y capitán de esa selección francesa. Los belgas, lo máximo que han logrado es el 4º lugar en México, 86. Partidazo hoy, doctor Londoño, final adelantada a partir de la 1 de la tarde. Muy bien. Todos pendientes a la 1 de la tarde. Me imagino que a esa hora no habrá mucha congestión en las vías de ninguna ciudad, de ninguna parte. Todo el mundo viendo el partido de esta semifinal, el mismo partido que se jugará mañana, pero entre otras 2 selecciones distintas. Partido de semifinal entre Croacia e Inglaterra, la que nos eliminó porque no supimos cobrar penaltis. Después de que íbamos ganando en penaltis, entonces vino la desventura, un penalti que pegó en el palo y otro penalti que lo cobraron como con ganas de que nos lo taparan. Pero en fin, esa es otra historia. Saludemos la mañana también, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 10 de julio del año 18. Faltan 27 días y 27 noches para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. Confirmando una vez más que el delito paga, el sátrapa, presidente bolivariano de las FARC, comandante Santiago, al sancionar la ley de sometimiento, aseguró sin sonrojarse que arranca el proceso de entrega de las bandas criminales, entregándoles fincas por cárceles, las llamadas colonias agrícolas. Todo esto antes del 7 de agosto. Nada garantiza que las FARC, que también están metidas en las bandas criminales, tengan una segunda oportunidad, la de convertirse ahora en finqueros, por cuenta de la entrega del Estado a los narcoterroristas. No contentos con tener curules en el Congreso, como lo recordaba el doctor Londoño, ahora como finqueros podrán administrar los sembrados y pasar de finqueros a prósperos empresarios. Jefes como Toniel tendrán el chance de pagar sus condenas con la rebaja hasta del 50%, como lo reseña hoy el diario oficial El Tiempo. Estos beneficios aplican para todos los bandidos, pelusos y puntilleros, por ejemplo. Doctor Londoño, el delito paga. Y bien. Y bien, yo aceptaría una fórmula así con una sola condición. De que estos desmovilizados o beneficiarios de semejante largueza entregaran la totalidad de sus sembrados, de sus rutas y del dinero que hicieron con el narcotráfico. Y si esto es a cambio de acabar con el narcotráfico, pero real y efectivamente,
no como con el cuento que nos echaron de las FARC, que las FARC iban a erradicar los cultivos y no han erradicado 1 hectárea, sino que han sembrado 150.000 adicionales, o un poco más, o 200.000 hectáreas adicionales. No, el problema de Colombia se llama narcotráfico. Otoniel es un cuento. Si Otoniel se entrega y se va a vivir a una finca, desde allá va a seguir manejando lo que le interesa manejar, que es el narcotráfico, que es la cocaína. No se ha entendido que la tragedia de Colombia se llama cocaína, que nuestra vergüenza es el narcotráfico y nuestro dolor y la fuente de todas nuestras inseguridades y de todos nuestros conflictos. Pero en fin, sigamos pues en esta historia. Entonces ahora vamos a los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. La mesa está servida para una de las batallas más duras entre el presidente Donald Trump y sus rivales demócratas en el Senado estadounidense. Y es que hace solo unas horas el presidente Donald Trump anunció quién es su candidato para reemplazar al juez de la Corte Suprema de Justicia, Anthony Kennedy, que hace solamente unas semanas dijo que se retiraba de la Corte Suprema de Justicia. Anthony Kennedy era el único juez, digamos, independiente, moderado, podía irse con los conservadores como con los jueces llamados liberales. Pero ahora, si el presidente Donald Trump logra nominar a este candidato suyo, un candidato súper conservador, pues la Corte se iría de tendencia conservadora durante las próximas décadas. Por eso esta decisión es tan importante. Y el presidente Trump dijo nada más y nada menos que quiere nominar a Brett Kavanaugh. Él es un conservador, sirvió como juez de apelaciones federales en Washington, D.C. durante los últimos 12 años. Trabajó como abogado del presidente George W. Bush, trabajó también para el fiscal especial que estuvo investigando al expresidente Bill Clinton, y al anunciar su nominación el presidente Trump lo describió como un hombre de credenciales impecables y es un destacado pensador. Kavanaugh ha dicho que su filosofía judicial es que los jueces deben ser independientes, que deben interpretar las leyes, no hacerlas, interpretar estatutos, interpretar la Constitución basándose en historia, tradición y precedente. Sin embargo, sabemos, como les dije, que es un conservador sólido y el temor de los demócratas es que le dé la mayoría a esta tendencia conservadora y, por ejemplo, vaya a darle marcha atrás a la ley conocida como Roe versus Wade, que es la que legalizó el aborto en los Estados Unidos en 1973. Los conservadores siempre han querido darle marcha atrás a esa ley. También hay temor de que vaya de alguna manera a afectar los matrimonios entre homosexuales, contra lo que se oponen los conservadores, y también que se pueda ir en contra de leyes a favor de controlar el uso y la venta de armas de fuego en los Estados Unidos. Al conocer el nominado, el líder demócrata del Senado, Charles Schumer, dijo que va a pelear con todo lo que tiene, que es demasiado lo que está en juego para permitir que este hombre, Brett Kavanaugh, llegue a la Corte Suprema de Justicia y la convierta en una corte conservadora durante las próximas décadas. El cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos es un cargo vitalicio y hasta que ellos deciden retirarse, pues se quedan ahí. Esto daría una mayoría de 5 contra 4 conservadores y es algo que le da de gran interés para el presidente Trump y de gran preocupación nuevamente para los demócratas. Ahora todo se va a concentrar en unos 6 senadores. ¿Por qué? Porque los republicanos van a tratar de sumar para su lado a demócratas, a senadores demócratas que viven o que representan a estados considerados como republicanos para que voten con ellos. Y los demócratas van a tratar de convencer por lo menos a 2 senadoras republicanas que tienden a ser
moderadas, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, que son a favor del derecho al aborto y quieren que voten con ellos. Y es que en el Senado, aunque la mayoría es republicana, pues es una mayoría muy débil, 51 contra 49, y sabemos que el senador John McCain está enfermo y entonces el presidente Trump pues va a tener una batalla dura en el camino. Y finalmente les cuento que hoy es la fecha límite que una juez le había dado al gobierno de Trump para reunificar a los padres separados de niños de menos de 5 años en la frontera. Según se ha sabido, solo 54 de los 102 niños separados de sus padres en la frontera bajo la política de cero tolerancia del presidente Donald Trump van a vivir ese reencuentro con sus padres. Los otros, por varias razones, 9, por ejemplo, ya les deportaron a los papás y a otros, ha dicho el gobierno, pues que los padres están cumpliendo sentencias criminales. El gobierno pidió que le aplazaran esta fecha límite. El juez lo hizo, aplazó el plazo para que estos niños sean reunificados con sus padres, pero de todas maneras le dijo al gobierno que no va a evadir, pues que no va a cambiar su orden. Entonces el gobierno trabaja ahora a pasos agigantados y esto va a hacer que conozcamos más detalles de estas separaciones que han sido tan trágicas y dolorosas en este país. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos.